Hola oyentes de Radio Sefarad, ya estamos en 2014, y dispuestos a volver a reemprender la historia de las diásporas en este programa Milim junto a Alicia Benmergui. Hola Alicia, ¿qué tal? Hola Jorge, un feliz año para todos nuestros oyentes y bueno, para vos también. Gracias, y vamos a recordar como siempre a los oyentes que esta historia y muchas más pueden encontrarla en la página www.milimcultural.com.ar, y si quieren pueden también recibir cada 2 semanas un boletín con noticias sobre la historia judía, algo así, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. También están en Facebook y en otras partes, pero estos son los puntos más importantes, la página y el boletín. No sé si quieres agregar algo más. Sí, y Facebook, que nunca me acuerdo exactamente cómo es, donde hay cosas, a veces ponemos nosotros y otros escritores y otros periodistas que tienen que ver con historia de los judíos, que a nosotros nos parecen sumamente interesantes. No sé, poniendo en Google, creo que Milim Facebook también pueden entrar y leer. Muy bien. Si no, la próxima vez te doy la dirección correcta. Y por otra parte, nosotros de historia y cultura judía, es claro, digamos como que somos una cosa impresa como hacen ustedes con la radio. Claro, es que es inseparable, o sea, es algo imposible de separar la historia de la cultura judía y la cultura de la historia judía. Eso es, por cierto. Y hablando de historia y de culturas inseparables, pues vamos a abordar una vez más el tema de Sefarad, este larguísimo capítulo que hemos dado en llamar Entender Sefarad, porque está la abundancia de referencias culturales y históricas que tenemos de esta época y de este lugar, que vamos a seguir ahondando en ello, especialmente hoy en este debate que se suscita entre las juderías del sur de Francia y las de Cataluña, ¿no? Sí, tal cual, la de Barcelona, y en esto también estuvo involucrada la de Toledo también, en un grado algo menor, pero no tanto. Y entonces esto tiene que ver con algo que siempre estuvo en el judaísmo, y además una preocupación que tuvo el judaísmo, porque al no ser una religión dogmática, yo creo que lo que estuvo en esto, lo que subyace detrás de todo este profundísimo y larguísimo debate, de hecho todavía yo creo que existe entre los judíos, no como con la ferocidad o no que tuvo en esta época de la Alta Edad Media. Esto tiene que ver todavía con la Edad Media, pero cómo el judaísmo encontró la manera de subsistir con todas las diferencias existentes, con un grado de unidad que no se produjo, que no existió, por ejemplo, en el protestantismo, donde desaparece el dogma, deja de ser dogmático, como lo es la religión católica, y entonces cómo empiezan las subdivisiones. Y el judaísmo lo que trató de evitar fue que este hecho se produjera. Y también lo que uno puede observar en este debate que se va a dar con las juderías del sur de Francia, y lo que intentó hacer una personalidad muy relevante como fue lo que escriben no sé si son los españoles cuando traducen, porque él está escrito como Salomó Ben Adret. Yo no sé si ellos lo llamarían así pensemos que también es Cataluña, que no es Castilla, y en Cataluña se hablaría lo que es en ese momento los orígenes del catalán que se hablan ahora, y no es lo mismo que los orígenes del castellano que hablamos nosotros. Pero era Salomó Ben Adret, sería Shlomo, y fue una personalidad extremadamente interesante. Fue un hombre muy inteligente, muy culto, muy aferrado al judaísmo como religión y tradición, económicamente importante y poderoso, porque además en realidad los que dirigían las aljamas y las juderías eran gente de alto nivel
económico, pero en general de profundos conocimientos religiosos. Y acá va a haber unas cuestiones y unos debates que van a estar centrados en una reforma que va a tener lugar a principios del siglo XIV, donde se va a intentar recuperar el misticismo judío y la religiosidad frente a los avances racionalistas que están propuestos también por judíos, no solo en la península ibérica, sino esto es también en la Provenza, en el sur de Francia, y que tiene que ver con un acendrado racionalismo. Es curioso cuando uno lee esta historia y ve que estos judíos del sur de Francia dicen que la Torá no son más que una serie de normas y estipulaciones determinadas por Moisés para la observancia del judaísmo. Es muy curioso porque estamos hablando del 1300 más o menos, que haya quienes se atrevieron a decir una cosa como esa en ese momento de la historia. Bueno, Benadret es profundamente... está preocupado por esto. Estaba en ese momento, tenía mucho temor de que estas ideas se difundieran y que estuvieran en todo el judaísmo, y esto no tenía solamente que ver con el judaísmo, llamémosle español, aunque no había un judaísmo español, no eran lo mismo los judíos de Toledo que los judíos de Barcelona, pero digamos como que esto se difundiera, había un riesgo muy grande. Entonces Benadret era alguien que también sabía mucho sobre justicia, sobre el tema del Talmud, la Halajá, y además no solamente el Talmud y la Halajá, él es alguien que escribió responsas y estaba muy influido también por el derecho romano. El derecho romano circuló mucho más por los estados del sur de Europa en la Edad Media, sustituyendo al viejo derecho medieval, a las prácticas medievales. Y esto tuvo mucha importancia porque significaba todo el abandono de un sistema feudal para basar un régimen político en el derecho y la justicia. En eso que proclamaba el derecho romano, que son las bases también de todos los que vivimos en Occidente. Bueno, entonces él es alguien que sabe de justicia, sabe de un montón de cosas, además de tener conocimientos profundos sobre la religión. Y él está mirando pensamiento que está nutriendo el sur de Francia, estas academias rabínicas, las está mirando directamente como un caso de racionalismo extremo, como una herejía altamente peligrosa. Y entonces todo esto que están queriendo estas academias para poder estudiar textos que no tuvieran que ver solamente con lo religioso, eran gente muy culta también estos académicos, hoy diríamos franceses, en este momento digámosle provenzales, eran gente educada y extremadamente inteligente. No estamos hablando de cualquiera. Por otro lado, también a la península ibérica se había trasladado un judío, un rabino pietista, uno que venía de Colonia, hoy le dirían que esto es Alemania, pero que en realidad no es Alemania, es un judío de origen ashkenazí que se va a instalar en Toledo. Y él va a traer de todas estas academias de Ashkenaz, toda esa cosa austera, pietista, que tienen poco y nada que ver con el clima que él encuentra cuando se instala en Toledo, donde los ricos son poderosos, son importantes, hay toda una fuerte influencia de la cultura árabe que todavía que permanece, tiene que ver con el placer de vivir, con una serie de cuestiones que en estos judíos ashkenazim no estaban demasiado difundidos. Y entonces
también él va a colaborar y también él va a adherir a este pensamiento de Benaderet. Benaderet logra en un momento dado, con el apoyo de otros 37 judíos notables de Barcelona, esto pasa en Barcelona, escribir 2 anatemas. Estos anatemas son extremadamente importantes, porque lo que están tratando es de recuperar el sentido de la religiosidad que ellos han visto que se han perdido. Yo creo que las otras veces nosotros hablamos del sentido con que se hace también el libro del Zohar, de obras que se escriben ahí en León y en otros lugares de España, que están atacando a la falta de costumbres judías, al abandono, a la lasitud, y sobre todo de la ética y de la moral judías. Y además porque también tiene que ver con toda esta influencia musulmana que quedó del andaluz y de este filósofo musulmán que tanta importancia y tanta influencia tuvo también en el mundo cristiano y judío. Entonces, en el 1035, en el 1305, se proclamó en Barcelona, avalada por, ya les conté, por 37 notables judíos de Barcelona, estos 2 anatemas. Y lo que dice Ber es que de estas anatemas, que fueron a pesar de todo de criterio bastante amplio y tolerante. El primero decretaba que ningún judío de Barcelona podía leer antes de cumplir los 25 años los libros griegos, es decir, las obras de ciencias naturales y de metafísica, ni en árabe ni en ninguna traducción. En estas previsiones no estaban incluidas la lectura sobre astronomía ni medicina y también las obras de Maimónides. No hay que olvidarse que en un momento dado Maimónides dijo que para ocuparse primero del judaísmo había que estudiar filosofía, había que estudiar matemáticas y había que estudiar lógica. Así que nadie se metió con Maimónides, pero acerca de algunas cuestiones delicadamente se dijo, bueno, para estudiar ciencia se debe tener la suficiente madurez para ver ciencia. En esa época la ciencia no existía, pero bueno, eran textos no religiosos. Y el otro anatema, el segundo, empieza con la expresión cosa santa era Israel, y se oponía a la interpretación alegórica de la Agadá, que negaba el origen divino de la Torá, que es lo que comenté antes. ¿Cómo se puede decir que la Torá en esa época, todavía hay mucha gente que no lo soporta ahora escuchar eso, fuera escrita, no fue dictada por Dios, sino que en realidad fueron determinaciones de Moshe y además toda una serie de interpretaciones racionales sobre los textos bíblicos. Y entonces acá el anatema, aquellos que se los condena a sufrir piensan, ellos solamente les hacen el anatema y el jerem, los expulsan también, les prohíben, pero además los expulsan de la comunidad y dice que sus textos deben ir a parar al fuego y que sus almas se van a quemar en el Gehinnom. Entonces esto, voy a decir una cosa muy pedestre o silvestre. Cuando leo Gehinnom me hace acordar que mi mamá decía en Yiddish que la palabra Genem, que el Genem era el infierno. Así que directamente en este punto los judíos los que están, son judíos reformistas de alguna manera, están tratando de poner el judaísmo a enfrentar toda una serie de pensamientos que pueden llegar a destruirlo, a dividirlo en sectas y a quitarle ese carácter único, y están devaluando toda esta creencia judía, porque bueno, hay gente que tiene, y de hecho esto no pudo ser prohibido en el judaísmo.
cuando uno lee otros textos sobre cómo las sinagogas funcionaban, esto era sobre todo en Italia, pero en muchos otros lugares, como depósitos de textos, de libros que de repente la gente común no podía tener, y los judíos los dejaban ahí para que la gente pudiera acceder a ellos. Había textos que no eran religiosos, no se puede cercenar el espíritu, la curiosidad intelectual y sobre todo de esta gente, mucha de ella de un gran nivel cultural, de un alto nivel cultural. Esto era casi como imposible. Lo que pasa que lo que yo no dije es que Ben Adret era discípulo de Nachmanides, entonces de ahí toda su aferrarse a este sentimiento, no solo sentimiento, sino a esta convicción que tiene que ver con el misticismo, el misticismo y la profunda religiosidad. Se dice que después de esto, ahí en lo que es España, se van a cuidar mucho de no volver a hablar de estas cosas, pero que es la misma política más o menos que está siguiendo la Iglesia. La Iglesia también, la Iglesia persigue, no nos olvidemos que en el siglo XV o XVI Copérnico tiene que decir calladamente lo que dice, que después en el siglo XVII lo queman a Servet por hablar sobre la circulación de la sangre, así que esto es algo que, ¿cómo era él sobre el gran que dijo y por si mueve? Galileo, ¿no? Que dijo, sí, de Galileo. Bueno, el tema, ¿por qué la Inquisición le dice a Galileo o te retractás o te esperan las llamas te esperan las llamas de la Inquisición? Porque él dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol, y sí, eso contradecía lo que dice la Biblia, que el Sol se detuvo en el cielo y cayeron los muros de Jericó. Sobre esa creencia estaba basada. Los judíos no pensaron diferente en este momento, estos judíos, los judíos de Barcelona y también los judíos de Toledo, encabezados por Yehiel, este judío que vino de Europa Central, de Colonia, para trabajar con los judíos, en ese momento los judíos de Castilla, los judíos castellanos. Muy bien. Me queda... solamente vamos a despedirnos aquí porque vamos a cerrar este capítulo y seguiremos hablando dentro de 2 semanas, si te parece. Pero si quieres una última palabra. Sí, decir que estoy dándole tanto tiempo a todas estas discusiones y debates porque hablan de la profundidad de los conocimientos, y porque además alguien como Ver o Baer trabajó en fuentes de un modo profundamente exhaustivo, y por eso tenemos una historia bastante pormenorizada, a pesar de que él dice que hay fuentes que no las puede encontrar por ninguna parte, porque nos permiten entender un poco más esta permanencia del judaísmo sefaradí a tantos siglos de su expulsión. Bueno, seguimos entonces, nos encontramos dentro de 2 semanas. Claro, solamente vamos a recordarles la página de milimcultural.com.ar y la suscripción al boletín a través de cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia Benmergui. Volveremos a encontrarnos, como decías, dentro de 2 semanas y seguiremos hablando de este tema porque entender Sefarad todavía nos va a ocupar un tiempo. Muchas gracias. No, gracias a vos.